Hola amigas, amigos, qué gusto estar con ustedes una vez más en un podcast con Mauricio Cuevas Galloso. Y este día literalmente desde casa. ¿Qué es tu casa? Mi querido José Hernández, bienvenido a casa. Y bueno, esta tarde de café, esta tarde en donde quise platicar contigo, platicar un poco de tu historia, porque déjenme que yo les cuente rápidamente. Es un hombre, pues que ahora nos platicará él, que viene pues desde abajo, y realmente a veces eso parece como un cliché, ¿no? Y sobre todo cuando las personas se quieren vender, no, yo vengo desde abajo y demás. La historia de vida de José realmente es de un hombre de trabajo, de lucha. Yo creo que su experiencia debe ser motivadora para las juventudes, pero también para aquellos que tienen o no que ver con el derecho, porque él ha hecho su vida profesional justamente en la justicia, en el derecho, en el poder judicial, y además es un digno chicontepecano, un hombre indígena que ha luchado por las causas indígenas y que ha luchado por todo aquello que las mexicanas, los mexicanos hoy aclamamos, que es la justicia. José, gracias por estar aquí y cuéntanos, seguramente conociste a un chavito, a un niño inquieto, travieso que se llamaba José. ¿Cómo era ese José? Cuéntanos, porque de ahí parte toda tu historia, ¿eh? No, pues muchas gracias, Mauricio. Y ahora que lo dices, que gracias por hacerme sentir como en casa, efectivamente. Aquí, contigo, en la casa contigua, pues conocí a tu mamá. Claro, así es. Con quien platiqué muchas veces y sabes que sí estoy en casa. Así es, estás en casa. Pues no, mira, eso que dices de que vengo de abajo, pues fíjate que no es una historia particular mía, ¿no? O sea, vivimos en esas circunstancias millones de personas, ¿no? Y millones de niños y niñas en este país. Entonces, simplemente fui una persona que nací en unas condiciones precarias económicamente, con muchas circunstancias, porque para ir a la escuela caminaba 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso, pero fíjate que para mí no fue un tema de sufrimiento, fue un tema hasta de placer, ¿no? Porque de la comunidad donde yo viajaba, que es el Zapote, del municipio de Chicontepec, efectivamente, pues íbamos varios compañeros de la misma edad, a la misma primaria. Éramos aproximadamente pues 10 personas, entre niñas y niños, y pues nos divertíamos, ¿no? Si llovía, pues nos divertíamos, si hacía sol, pues tomábamos agua. Oye, ¿y si hacía hambre? ¿Qué pasaba? Pues algunas veces nos sobraba el lunch y compartíamos el lunch y pues las enchiladas siempre alcanzaban para todas y todos, ¿no? Entonces fue una muy bonita experiencia y un aprendizaje que yo la verdad le agradezco a la vida, que me haya dado la oportunidad de aprender tantas cosas a esa edad. Porque hay personas ahora que yo he conocido, adultas de ciudad y de ambientes rurales incluso también, que pues se cuestionan, tienen conflictos existenciales, ¿no? Uh-huh. Y pues los conflictos existenciales míos, por lo menos, pues se resolvieron en ese periodo, ¿no? En ese periodo de la primaria. Pues, ¿qué te podía faltar a esa edad? Pues casi todo, ¿no? Pero lo veías todo con esperanza, ¿no? Entonces, pues si no había tanta comida, pues había lo necesario. Hoy, a propósito del tema del Poder Judicial Federal, yo trabajo en el Poder Judicial, como lo sabes,
y me decían, oye, ¿qué va a pasar ahora que desaparezca el Poder Judicial? Y le digo, pues nada, ahora soy un profesional y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y les cuento la historia de mi infancia y le digo, si en aquella edad no pasó nada, pues en esta pues menos, ¿no? Entonces, ese es el José que conocí de niño. El José que tiene muchos hermanos, tiene una madre ejemplar a quien tengo el gusto de conocer, y un padre que fue secuestrado en su momento por tema de tierras en su espacio. ¿Cómo se vive de niño ante carencias? Pero me encanta escuchar esa parte que hablas, pero lo vivías con alegría. Sí, ¿Y cómo se vive, dices, vivir con esperanza? ¿Cómo es esto? Pues fíjate que mi papá trabajó con una persona que tenía un rancho muy, muy bonito. Mi papá era el ranchero, el que cuidaba las vacas, eran muchas, por cierto. Y lo secuestraron ahora sí, por cuestiones circunstanciales, ¿no? En realidad querían secuestrar a su patrón y se lo llevan a él, ¿no? A nosotros nos avisan, un tío nos avisa cuando estábamos en la escuela. A él se lo llevan de la comunidad donde éramos originarios y como a las 11 o 12 llega mi tío a la cabecera municipal y nos dice de repente que no vamos a regresar ese día a la casa. Y pues nos quedamos en la cabecera municipal con el uniforme y el morral huasteco, ahora sí, nuestros libros. Y ahí nos quedamos, mi hermana mayor Cata y yo. Y no volvimos, y ahí esperamos a mi mamá. Y éramos en ese entonces, éramos 7 integrantes de la familia. Mi hermano Adrián y yo, y 5 mujeres más, porque luego nació la última de mis hermanas, ya nació en la cabecera municipal, en Chicontepec. Pero, pues de mi padre aprendí muchas cosas en esa época, en el rancho, ¿no? Yo, pues a la fecha, podría administrar un rancho, ¿no? Con lo que aprendí de esos primeros 10, 11 años de mi papá, porque era muy bueno en su trabajo, ¿no? Y mi mamá, pues, una persona que nunca nos obligó a ir a la escuela, ¿no? Siempre, nunca nos dijo, vayan a la escuela o van a llegar tarde. Lo que sí es que a las 5 de la mañana ya estaba el lunch sobre la mesa, ¿no? Era como el llamado. Entonces, si tú veías el lunch en la mesa y todo, pues agarrar camino y a irse a la escuela. Y lo mismo hacía mi mamá hizo mi mamá con todas mis hermanas y hermanos. Y pues afortunadamente crecimos sin instrucciones, yo creo, pero con actitudes de mi mamá que son más que instrucciones, ¿no? Oye, en aquel momento, y después nos pasamos ya a otro momento de tu vida, ¿algún tema que haya marcado tu vida, tu historia de niño, que después, estando en Europa, estudiando, te hubieses acordado alguna vez? Que digas, ese día, esa mañana, esa tarde de Chicontepec o de mi tierra, de mi familia, que haya dejado un sello en tu vida, José. Pues mira, probablemente las imágenes de televisión, ¿no? En la comunidad donde nacimos no había luz, pues menos teníamos televisión, ¿no? Entonces a lo que llegamos fue a un radio de baterías. Claro, de bulbos todavía, ¿no? Pues no, ya era de transistores, ¿no? Pero ya era un radio portable. Pero cuando yo iba a la escuela a la ciudad, pues me quedaba 1 hora a ver televisión en la casa de mis amigos, ¿no? Entonces veía tantas imágenes. ¿Qué había en la tele en ese entonces? Pues ya ni me acuerdo, pero veías tantas imágenes que no eran de la realidad nuestra, ¿no? O sea, no eran ni del campo donde yo nací, claro, ni siquiera de la cabecera municipal, que pues es un pueblo. Tiene la categoría de ciudad, digamos, jurídicamente, pero es un pueblo, ¿no? Y pues siempre decía, ¿dónde serán estos lugares, no?
tan lejanos y bueno, no conocía el mar, ¿no? Conocía el arroyo y el río porque nacimos entre un río y rodeados, un arroyo, pero el mar no lo conocía, entonces, y menos pues otras ciudades, edificios que veías en la tele. Y pues cuando estuve en el extranjero dije, mira, creo que alguna de estas imágenes vi alguna vez. Algún día las vi. Oye, José. El avión, ¿no? También era una cuestión que vas hacia Europa o hacia Estados Unidos y ves los espacios y tú dices, pues esto creo que sí lo imaginé de niño, pero pues nunca pensé, ¿no? Que existía. José, ¿haces entonces la educación primaria, secundaria en Chicontepec? ¿La preparatoria ya llegas a Jalapa? No, la preparatoria la hice en Chicontepec. ¿También? Yo jamás salí de mi pueblo hasta concluir la preparatoria. ¿Y en qué momento decides y con qué armas decides salir de Chicontepec y decides que el tema de la abogacía o del derecho era lo que te llamaba la atención? ¿Qué te movió a esa decisión? Bueno, pues el primer tema, aunque ya después se me pasó, pero el primer tema fue que el hecho de que mi papá trabajó 25 años con esta persona que te comenté, que lo secuestraron por una confusión y todo, y justo cuando lo liberan a él, porque se dieron cuenta que no era él el objetivo, ¿no? Que no podía darles absolutamente nada porque no tenía dinero, ¿no? Y cuando lo liberan, sus patrones le dan, no me acuerdo la cantidad, pero le alcanzó para comprar un tanque de gas de 20 kilos, creo, si no mal recuerdo, y una estufa de mesa, ¿no? Y mi papá había trabajado 25 años con ellos, entonces se me hizo algo injusto. Pero además, esa era su liquidación. Exacto, una liquidación de eso. O sea, no tenía yo pues ni los conocimientos ni ¿Qué edad nada. tendrías? En esa edad yo tenía 11 años. 11 años, entonces estás muy chavo. Y eso no pasa nada si con quien trabajas pues no tiene nada, ¿no? Pero sus patrones eran dueños de casi medio pueblo, ¿no? No exagero, pero tenían muchas casas. Yo dije, bueno, le hubieran dado un espacio en préstamo, ¿no? Como data, ahora se llama como data. Sí, así es. Pero pero no ocurrió eso, ¿no? Y lo otro es que en nuestro contexto, pues tú ves todas las injusticias que hay, las personas no tienen muchas barreras para acceder a la justicia. Oye, pero ¿cómo a los 11 años tenías la posibilidad o la sensibilidad de entender que era una injusticia? ¿O cómo lo leías? ¿Cómo te marcó? ¿Cómo era? Pues el hecho de que no tengas dónde dormir, ¿no? Con qué comer al otro día, pues es lo que te va mostrando que no puede ser algo bueno. A esa edad lo sentí así, que ellos tuvieran tantas comodidades y uno absolutamente nada, ¿no? Y lo otro es que pues en la cabecera municipal hay una concentración de personas, sobre todo indígenas, que carecen casi de todo. Y en la cabecera municipal, por ejemplo, hay personas que tienen todo en abundancia, en exceso, que a las personas trabajadoras, sobre todo las personas que trabajan en el campo, que se les pague la mitad del salario mínimo, digo, eso ahora lo sé, ¿no? Pero que se les pague tan poco en aquel entonces, tenía esa sensación, se me hacía lo más injusto, ¿no? O sea, que no tuvieran ellos siquiera para satisfacer sus necesidades elementales, ¿no? Desde luego hay muchas cosas que hoy he aprendido y que creo que son de mucho valor. Es que
pues hay maíz, hay frijol en la comunidad, hay comida, pero hay otros satisfactores que no se tienen, ¿no? Como el tema de la salud por la falta de 100 pesos en aquel entonces o su equivalente. Se podía morir una persona porque no tenía para comprarse unas pastillas. Entonces, todo eso me fue moviendo. Y lo que te decía, ¿no? Que mis circunstancias de conocer tan rápido muchas realidades hizo que yo madurara a los 11, 12 años, ¿no? Entonces ya a esa edad mis compañeras y compañeros de primaria y de secundaria me hablaban ya como persona adulta, ¿no? Entonces fueron todas esas circunstancias, ¿no? Entonces, las que fuiste... me movieron a estudiar Derecho. De hecho, me preguntó alguna vez mi maestro de primaria, uno de mis maestros de primaria, el maestro Gil, que aún vive ahora, y me acuerdo que preguntaba que qué pensábamos estudiar, ¿no? Y yo le dije, para abogado. Así de bote pronto le contesté. Y recuerdo que todas mis compañeras y compañeros pues se rieron de mí, ¿no? Y pues sí, me quedó muy marcada esa respuesta que le di al maestro y siempre me acostumbré a que las cosas que decía las hacía normalmente, ¿no? Entonces, oye, yo le voy a demostrar al maestro que sí voy a estudiar. ¿Y cómo emprendes entonces ya la partida para Jalapa? Pues fue toda una historia, ¿no? Porque ya acá vivía mi hermana Cata, quien tú ya conoces, pues vino con la ilusión de ser maestra, jamás lo logró porque pues no conocíamos a nadie, ¿no? Entonces, ser maestro es todo un tema que ojalá otro día platicaremos de eso, pero ella vino al sindicato y nunca consiguió quien le diera la ayuda, quien la apadrinara, porque ese es un tema del ámbito educativo. Creo que ya ahora sigue igual, sigue igual, cabrón, ojalá ya se hubiera acabado, pero no es así. Pero me cuentan, y he tenido familiares incluso que han pasado el examen y parece que sí ha cambiado un poco. Entonces ella, pues después de ir y venir al sindicato todos los días, no sé, yo creo que durante un año, y no lograr nada, se queda a trabajar aquí. Por cierto, trabajó en el Bola de Oro de aquí del centro de la ciudad, que era el único Bola de Oro que había. Y se casa y ella pues se queda a vivir aquí con su esposo. Y pues lo más práctico que pensé cuando ya terminé la preparatoria fue venirme a estudiar a Jalapa, ¿no? Entonces decido presentar el examen, me junté con un equipo de 15 personas que egresamos de la preparatoria, una preparatoria muy, muy precaria que hoy ya no existe. ¿Y el nivel educativo cómo era? No, bajísimo, pero decidimos 15 personas presentar el examen de ingreso a la universidad. ¿Que era propedéutico en ese entonces? No, ¿ya? Me tocó el primer año de ingreso directo de preparatoria a la universidad. Hiciste 3 de prepa, digamos. Exacto. Y entonces venimos como un mes antes de que saliera la convocatoria para ingresar a la universidad. Los 15 venimos, y fuimos a la universidad y fuimos a Zamora, que ahí estaban algunas, la dirección de ingreso, creo era. Y llegamos así, los 15, ¿no? Venimos a preguntar cuál es el procedimiento para ingresar a la universidad. Y nos dieron un montón de folletos y todo. Y desde ese entonces yo decidí, o sea, a mí no me queda otra más que estudiar y quedar en la universidad. Y nos pusimos a estudiar día y noche, con mis compañeros. O sea, les ponía yo tareas así de, ahora vamos a estudiar esto y vamos a estudiar esto. Oye, por eso dicen tus compañeros que eres el maestro, hasta esa fecha que te dicen. No, sí, la verdad sí, me tienen mucho aprecio y a veces hasta respeto, ¿no? Pero de esos 15 que venimos, ingresamos 14 a la universidad. Órale. O sea, eso en ese entonces no lo tenía ni la mejor preparatoria de aquí de Jalapa, ese nivel de ingreso a la universidad. O sea, que de 15
Claro. Entremos 14. Sí, porcentualmente es un altísimo. Y además tenemos la desventaja de que fuimos los primeros de prepa de 3 años. Uh-huh. Y ya había gente que había tenido ya el pase directo por el propedéutico a la universidad, ¿no? Uh-huh. Y pues presentamos a diferentes carreras con mucha demanda, ¿no? A derecho, a medicina y a otras carreras de mucha demanda. Ingresamos 14, increíble, ¿eh? 14. Oye, y bueno, quedas finalmente y arrancas tu historia. Sí, fíjate que fue muy emotivo llegar acá a Jalapa, vivir con mi hermana unos meses, 2 o 3 meses creo viví con ellos. Ya después pues ya voy conociendo la ciudad y pues me voy a vivir aparte. Me fui a vivir a Clavijero, ahí fue toda mi vida de estudiante en Clavijero. Uh-huh. Ahí encontré un cuartito de 3x3, no, de como de 2.5 por 2.5 yo creo. Uh-huh. Y ahí encontré a las personas que me dieron posada. Nunca me subieron la renta. Okay. O sea, siempre me cobraron lo mismo. Uh-huh. Desde que entré hasta que ya me cobraban la renta por como de requisito, porque ya era como un integrante más de la familia, ¿sí? de mis caseros. Pero pues aquí pues me encuentro a gente totalmente desconocida en la universidad, no conocía a nadie, ¿no? Claro. Y pues conozco a tu mamá. Uh-huh. Fue una de mis maestras que marcó mi vida profesional, ¿no? Porque pues, daba las clases con tanta pasión que contagiaban, ¿no? Y lo otro es que había muy pocos maestros que tenían esa pasión. Entonces, pues yo venía con ganas de estudiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿con quién estudio? Pues con la que le pone tanto empeño a la parte de la formación académica. Y pues ahí voy identificándome con tu mamá y con y con otros y otras profesoras y profesores, ¿no? Entonces, tu mamá ve que podía tener talento en algo y pues me invita a formar parte de su seminario. De ese seminario. Vamos a un cortecito y ahorita regresamos. Bueno, y nos quedamos en que entonces conoces a mi mamá y entonces te acercas a una persona que estaba entregada a la cátedra. Exacto. Sí, y bueno, pues veo que es una persona con tanta sabiduría y yo digo, pues de aquí soy, ¿no? Entonces me pongo a estudiar pues lo que ella conocía con tanta profundidad, que es el derecho romano, y luego empiezo a entrar a una parte muy interesante que es al estudio de la filosofía náhuatl que estudiaba tu mamá y que estaba escribiendo un libro en ese entonces sobre el concepto de persona. Así es, claro. Y entonces me empieza a platicar y digo, no, pues a mí en realidad lo que me interesa es esto. Uh-huh. Digo, porque más se ligaba completamente a tu historia. Exacto, sabía que yo quería a la larga dedicarme a eso, pero pues no había encontrado las fuentes, ¿no? Entonces tu mamá tenía todas las fuentes de la filosofía náhuatl, con León Portilla, con todos los frailes que habían escrito sobre la cuestión prehispánica, sobre el derecho prehispánico. Y entonces ahí me pongo a estudiar a la par derecho romano y derecho de pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Pero la parte de las instituciones precolombinas, ¿no? Entonces cuando llega el momento de hacer mi tesis, pues le digo a tu mamá que me dirija la tesis y me dice, ¿y de qué quieres hacer tu tesis? Le digo, fíjese que ya estudié algo sobre el tema del matrimonio y quiero hacer mi tesis sobre el matrimonio indígena náhuatl. Uh-huh. Y se queda sorprendida porque pues no creo que alguien haya tenido antes ese interés, ¿no? Y acepta ser mi directora de tesis y la empiezo a abordar y todo y pues creo que gustó bastante a ella, no a los demás sinodales que me examinaron porque como que... Tenían que estudiarle.
pues, sobre el tema. No había... No habían dimensionado que eso pudiera ser materia de estudio para el ámbito universitario, ¿no? Uh-huh. O sea, y pues ahí la verdad es que tu mamá insistió en que había que defenderla y yo pues más que puesto y sacamos la tesis y pues me titulo, pero hay algo muy interesante que tal vez eso es realmente lo que hace que me forme de lo que ahora practico, ¿no? Lo que ahora difundo y todo, ¿no? En ese ínter en que estaba haciendo la tesis, designan como secretario de Educación a Roberto Bravo Garzón. Y yo me acuerdo bastante porque ojalá esto lo vea la maestra Margarita. Digo, ya me perdonó la maestra Margarita Herrera Ortiz, pero ella era una persona que me quería orientar hacia los derechos humanos y, uh-huh. Bueno, no me quería, me orientó a los derechos humanos. Uh-huh. Y me llevó, antes de terminar la carrera universitaria, a trabajar con ella en la Comisión de Derechos Humanos. Uh-huh. Ella era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Y me da trabajo aún sin ser abogado, uh-huh. Pagándome como abogado. ¿Qué? Llevaba yo como 3 o 4 meses, creo, trabajando con ella, ¿no? Y estábamos en un proyecto muy interesante porque íbamos a hacer una compilación de los sistemas normativos de los pueblos indígenas en todas las regiones de Veracruz, ¿no? Okay. Entonces, yo estaba colaborando, entre otras cosas, con ese tema, con la maestra Margarita Herrera. Pero un día me habla tu mamá y me dice, ¿dónde andas? Uh-huh. Y ya le dije, no, pues aquí estoy trabajando para la vida con la maestra Margarita Herrera. Y me dice, dice Roberto que quiere que te vengas de inmediato. Y pues ya voy a decirle a la maestra y renuncio a la Comisión de Derechos Humanos. Y conozco ¿Entras a la Secretaría de Educación? Exacto, entro a la Secretaría de Educación. Pues estuve en el área jurídica, ¿no? Pero en realidad yo colaboraba con él y con tu mamá. Okay. Entonces, empiezo a conocer a Roberto Bravo y me impresiona un hombre impresionante. Era un tipo iluminado, o sea, un tipo fuera de serie porque tú lo sabes, ¿no? Que era abogado, economista, maestro en economía, y amante de las artes. Exacto. Un personaje, ¿no? Que tenía no solo una visión intelectual, sino una visión práctica de la vida, ¿no? Entonces, me gustó bastante, trabajé con él y con tu mamá en esa línea 4 años, pero ahí ocurrió un fenómeno muy interesante que quizá cambió la vida de mi familia, ¿no? Porque, pues te cuento que mi hermana Cata se vino para ser maestra, ¿no? Con la ilusión de ser maestra, ¿no? Y entonces cuando yo voy a trabajar a la Secretaría de Educación le digo a Roberto, me dice tu mamá y Roberto que ellos tenían intención de llevar un programa pues como de ayuda y de atención. Sí, porque además sí fue un tema muy curioso que a cada Secretaría de Despacho del Estado de Veracruz le correspondía a la esposa del secretario en turno un voluntariado, una atención del voluntariado. Y entonces la coincidencia de la vida, y hoy entiendo cómo ustedes, tu familia en general, quieren tanto a mi madre y a mi padre postizo, en el hecho de que les corresponde a Chicontepec. Sí, bueno, surge de una plática que me pregunta tu mamá y el doctor Bravo. Me dicen, oye, ¿cómo ves qué región tomamos para el voluntariado? Y pues lo primero que se me ocurre a mí, pues Chicontepec, ¿no? Y me dice tu mamá, pero pues ahora tenemos pues un reto, ¿no? Necesitamos a alguien que sea así muy activa o activo, pues porque lo vamos a mandar a hacer todo que tenga que ver con el desarrollo, el tema educativo y un montón de cosas, ¿no? Y le digo, ya tengo a la persona.
Y entonces de inmediato busco a mi hermana y le digo, ¿todavía quieres ser maestra? Y pues ella me dice que sí, ¿no? Y justo a ella, pues a la siguiente semana de que tu mamá acepta el voluntariado, pues se va a Chicontepec, ¿no? Y recuerdo bastante que fue el secretario de Educación, Roberto Bravo, a Chicontepec, a un evento de incineración de banderas, ¿no? Y ahí presentan a Cata, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo bastante, pues que había alcaldes, jefes de zona, del magisterio, de todos los niveles y todo, y les dice, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver con educación, lo van a ver con Cata, ¿no? A la que habían rechazado durante todo ese tiempo, ¿no? Exacto, a la que nunca apoyaron ni el sindicato ni nadie, ¿no? Porque pues no teníamos ningún familiar. Ya deja tú lo de maestro, ¿no? Oye, andaban buscando padrinos y se encontraron unos de a deber. Exacto. Ahora sí, no, eso que dices tú, ¿no? Andaba buscando padrino, la maestra, como le decimos a Cata, y ahora sí había encontrado al mero, digamos, ¿no? Y ahí empieza la historia de Cata. Y pues yo ya era profesionista, ya trabajaba en la Secretaría de Educación. Cata ya en Chicontepec ya era maestra. Pues además maestra empoderada ahora con todo, claro, con todo el padrinazgo que le había dado el secretario de Educación. Y pues entonces Cata allá se vuelve la proveedora de mis hermanas, de mi hermano, de mi mamá y de mi papá, pues porque no teníamos casa propia, ¿no? Entonces Cata es la primera de la familia nuestra. O sea, mis padres, mis abuelos, bisabuelos, no habían tenido nada, ¿no? Nunca habíamos tenido ni una casa ni nada, ¿no? Ni un terreno, ¿no? Entonces Cata es la primera que tiene la posibilidad, terreno y casa, y ella pues empieza con su salario pues a proveer para los frijoles y lo que alcanzara, ¿no? Y yo acá pues ya pues también ya como profesor, porque esa era la plaza que tenía yo acá, claro, en Jalapa, en la Secretaría de Educación. Y pues ya compro un terreno, hago una casa, que por cierto es donde vivo, ¿no? O sea, desde el 97 vivo en esa casa. Yo mismo compré el terreno y construí la casa y todo. Y poco a poco, conforme fueron egresando de la preparatoria mis hermanas, mi hermano primero, pues fuimos colaborando en la medida de nuestras posibilidades, y pues salían de Coahuitzil, que es donde vivimos en esa etapa de la vida, y hasta ahora pues tenemos allá terreno y casa. Se vinieron para acá y ahí empezó nuestra vida profesional, y Adrián, mi hermano, estudia agronomía. Luego María se viene. María es la única que no es profesionista de los 8 que somos. 7 somos profesionistas, y María, la tercera de la familia, ella decidió no estudiar, no porque no tuviera la posibilidad o la capacidad intelectual, sino porque simplemente dijo, yo no quiero estudiar. Entonces no estudió. Y pues creo que está bien, ¿no? Se dedica al comercio y no creo que esté arrepentido. Oye, y volviendo a ti, a tu persona, ¿en qué momento, igual me doy un brinquito ahí en el proceso de tu desarrollo profesional, pero en el momento, entiendo, estás en la Secretaría de Educación, en fin, estos años, ¿y en qué momento llegas al Poder Judicial y en qué lugar? Para que nos cuentes de alguna manera esa parte. Pues fue muy, muy circunstancial, todo ha sido mi vida, ¿no? Yo trabajo, termina mi periodo en la Secretaría de Educación, pues, junto con el secretario. Me regreso unos meses a una secundaria que era mi adscripción. No me llenaba la función docente en ese nivel, y pues decido pedir licencia, y
me vuelve a invitar la maestra Margarita Herrera, ya había perdonado. No era rencorosa la maestra. Hay toda una circunstancia por la cual vuelvo con ella a Derechos Humanos. A Derechos Humanos y me vuelvo visitador adjunto en esa época, hasta 2001, 2002. Y luego pasa ese periodo y hay la convocatoria para hacer el doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, que era un programa con el CONACYT. Postulo y quedo para el doctorado. En ese inter de 2004 a 2006, la Fundación Ford abre una convocatoria para estudiantes indígenas. Podrías postular y estudiar en cualquier parte del mundo siempre y cuando fuera una universidad. La de los autos, la Ford. Pues tengo entendido que sí hay alguna participación de esta, pero es una fundación que se conforma por más integrantes, ¿no? Okay. Entonces postulo para esa beca y gano una de las, creo que eran 20 becas entre México y Centroamérica. Y me voy a la Universidad Carlos III de Madrid, España. Y allá estudio derechos fundamentales, derechos humanos, ¿no? Entonces vuelvo a México y pues ya era el doctor, ¿no? Entonces ya soy doctor en Derecho y máster en Derechos Fundamentales por la Carlos III y la chica. Y pues me invitan a dar clases a la Universidad Veracruzana, ¿no? Normalmente nadie te invita. Es más, en la Universidad Veracruzana es casi imposible entrar a dar clases si no tienes, ahora sí, que te apoye el comité académico, claro, que no seas una vaca sagrada del derecho, y pues yo no era ni uno ni otro, ¿no? Entonces me invitan a dar clases y me acuerdo bastante que en un Congreso Nacional de Derecho me invitan a moderar la conferencia inaugural, ¿no? Yo digo, ¿por qué me invitan a moderar la conferencia inaugural de un Congreso Nacional? Y bueno, era porque Peces Barba, que era el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, iba a dar la videoconferencia, porque él nunca voló a América, tenía pavor a los aviones. Me dice, bueno, sí doy la videoconferencia inaugural y que me la modere nuestro alumno, José Hernández, ¿no? Entonces ya empiezo como que las circunstancias te van abriendo las puertas. Te estabas convirtiendo como en estrella. Exactamente, estrella del derecho. Y ya le modero su videoconferencia y todo, y ya pues, Peces Barba dijo muchos elogios para mí. Y ya pues todo el mundo, pues ya ese canijo da clases en la facultad, mira, lo conoce Peces Barba y todo. Y así fue como hago el tránsito en 2007, del 2007, el Instituto Federal de Defensoría Pública abre una convocatoria para defensores federales en lenguas indígenas, ¿no? Que habláramos alguna lengua y que tuviéramos alguna expertise en temas jurídicos, ¿no? Por cierto, nunca dejé de litigar mientras hacía posgrados y todo eso. Entonces, decidí anotarme para esa función y pues fui contratado. Ahí me adscribieron primero al puerto de Veracruz, a la delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, y pues ya era yo integrante del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Al cual pertenecen tanto los juzgados de distrito como los tribunales colegiados. Ahí conozco a varias personas y luego ocurre ahí una cuestión también un poco desagradable, que llega un director de la Defensoría Pública que decide rescindirnos los contratos. A mí me mandan a Tijuana, por ejemplo, y yo dije, pues voy a unos 2-3 meses, mientras llega diciembre, cobro el aguinaldo y de ahí me voy, ¿no? Y te digo, todo es circunstancial, porque en ese inter pasa el examen para juez un amigo que conocí en ¿Tijuana? Veracruz, ¿no? En Veracruz.
el hoy magistrado Benjamín Rubio Chávez, y me invita a colaborar con él a su juzgado. Y yo me acuerdo que tenía planeado renunciar en diciembre de la Defensoría Pública en mi adscripción en Tijuana. Y pues resulta que tuve que renunciar antes para venirme a Villahermosa, a un juzgado de distrito, como secretario de juzgado de distrito, ¿no? Creo que fue en 2009, ha sido 2009, como alma errante, exacto, vas y vienes para acá y para allá, y eso, digo, finalmente ha sido parte de tu vida, importante, ¿no? Sí, fíjate que ahora sí, afortunadamente tenía ya el curso para ser secretario de juzgado de distrito, y me voy de secretario de juzgado de distrito. Ahí estoy unos meses y luego pues decido regresarme a la universidad, y luego estaba muy lejos Villahermosa, ¿no? Y había tantos temas que hice una valoración y no era un esfuerzo, pues que no había, decidí no tomar, ¿no? Uh-huh. Pero luego cambian al juez a Naucalpan, y vas para Naucalpan. Y voy para Naucalpan, ¿no? Al juzgado de distrito. Y a partir de 2011, 2012, que me voy a Naucalpan, pues así fue tu historia. Oye, José, te quiero preguntar algo. ¿Tú crees que las leyes y la aplicación de las mismas se puedan interpretar de la misma manera desde la óptica de una historia como la tuya, en donde viviste y como nos has venido narrando la injusticia, esta parte de una vida dentro de comunidades indígenas, se puede aplicar la ley de la misma manera con esta visión que un citadino, que también es válido, ¿no? Y claro, en donde tal vez su desarrollo de vida haya sido diferente. ¿Crees que marque esto una diferencia para cuando tú, como juzgador, puedes dar una sentencia sobre algún tema? Sí, mira, yo creo que las historias de vida, que en mi caso he tenido la fortuna que mi propia historia de vida se vea reflejada en mi historia académica, que he tenido una formación en derechos humanos. No es posible ver la ley desde quien no ha tenido mi historia de vida, yo lo considero así, y quien no ha tenido mi formación. En muchos asuntos en los que yo he tenido la oportunidad de colaborar, tanto como defensor público, como secretario de juzgado de distrito, de tribunal colegiado, en las diferentes funciones que he tenido en el Consejo de la Judicatura Federal, fui director de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, y entonces vas buscando la máxima protección. Eso sí se puede dentro de el sistema jurídico que tenemos. Tenemos una constitución ahora muy permisible, digamos. Uh-huh. Y con mi historia de vida y mi historia académica, es posible que logres buscar la mayor protección. Hay muchos mecanismos posibles, hay la jurisprudencia de la Corte Interamericana, hay opiniones consultivas el Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos, hay comisiones de expertos de diferentes áreas de la OIT, por ejemplo, o de la UNESCO, y que tú las puedes jalar para hacer una interpretación más protectora a muchos sectores que de repente te sientes identificado con ellos, pero además identificado en un sentido de por qué no darle a esos grupos una mayor protección para que disfruten de sus derechos y puedan lograr también la finalidad de la Constitución, porque la Constitución pretende garantizar lo más que se pueda en los derechos, ¿no?
Y eso depende de uno. Si tú te pones a buscar, vas a encontrar, y si tú te pones ¿Y hasta dónde toca a los juzgadores la parte de la emoción, es decir, la parte del sentimiento? Yo entiendo que la ley se interpreta, las cosas están escritas, pero ¿hay en el juzgador esa parte de la emoción? Pues mira, es que hay muchas dinámicas. Una de las dinámicas es el exceso de trabajo que hay en los juzgados, en lo que a mí corresponde, conocido los juzgados federales y los tribunales colegiados, que a veces a los juzgadores no les da tiempo de hacer toda esa revisión, ¿no? Uh-huh. Y pues a veces quienes estamos... ¿Que los puede hacer caer en injusticias? Puede ser cuando tú no haces una posibilidad de estirar la norma hasta donde te permita la Constitución. Puede haber una injusticia, o por lo menos una sensación de injusticia de las personas que acuden a ti en busca de justicia, ¿no? Pero en el caso mío, pues yo normalmente leo y releo y busco, y a veces me puedo tardar más del tiempo normal para proyectar un asunto, pero si yo veo que hay posibilidades de encontrar una solución más justa, de proponer una solución más justa, sin afectar a la parte contraria, pues lo hago, ¿no? Hasta donde permita la norma. Pero pues no estaría en posibilidades de criticar a los demás, porque pues lo que sí me consta en el Poder Judicial Federal es que hacen el esfuerzo, por lo menos el mínimo, no sé si el máximo, uh-huh, en todos los casos, pero sí he visto también muchas personas juzgadoras muy dedicadas, probablemente no lo sean todas, pero un gran número de ellas y de ellos sí, y por eso las abogadas y abogados siguen creyendo en el Poder Judicial Federal, sobre todo respecto al juicio de amparo. Antes de entrar, José, a la reforma del 2 constitucional, que ahorita casi para ir cerrando vamos a platicar, si me lo permites, he estado escuchando a varias personas que opinan sobre tu persona y sobre tu vida profesional, por supuesto, y hablan de un tipo con una gran sensibilidad en todos los casos. ¿Tienes algún caso, algún tema en donde no hayas quedado satisfecho, en donde hayas quedado con duda de que la manera de haberlo juzgado no fue la correcta? Pues fíjate que en el ámbito jurisdiccional no recuerdo ninguno, porque la verdad es que pues busco hasta por debajo de las piedras, uh-huh, lo que haya en tema normativo, en tema jurisprudencial, en opiniones consultivas. No sé, pues la vida académica me llevó allá también, entonces conozco esa parte de los organismos especializados de la ONU que emiten opiniones consultivas, y a veces dan muy buenas pautas, y lo que hay que hacer es amarrarlas con la Constitución y con las leyes que aplican al caso concreto. No recuerdo ninguno como operador jurídico dentro de la Administración de Justicia. Lo que sí es que creo como defensor, sí me quedé insatisfecho en algunos casos, sobre todo en temas donde tuve defendidos indígenas y que planteaba yo argumentos novedosos en el ámbito de los derechos humanos del sistema interamericano, y las personas juzgadoras a veces no me otorgaban lo que yo pedía, ¿no? Y a veces pues tienes esa sensación de injusticia en los casos de cómo te administran justicia para tu defendido, ¿no? Entonces en esos casos sí yo fui crítico, incluso sin pasar a la etapa de la falta de respeto, pero sí planteaba algunos argumentos que esperaba yo motivar a las juzgadoras y juzgadores
que fueran más allá, y en algunas ocasiones, yo creo que 50 y 50 casi, no lo logré, ¿no? Y en esa parte sí quedé. Te quedó a deber algo la historia de... La historia judicial, más en la local, menos en la federal, pero al final sí sentí alguna sensación de injusticia para mis defendidos, ¿eh? No por restar la gran importancia que tiene la reforma al 2 constitucional, del cual fuiste parte importante, pero platícanos de una manera breve, digamos, este proceso, cómo lo viviste y lo más importante, lo trascendental que hoy por hoy viene a ser en nuestro país esta reforma. Pues mira, el artículo 2 constitucional es muy interesante porque es una suma de todo. En mi caso, como te dije, ¿no? Gracias a tu mamá, escribí mi tesis de licenciatura sobre el matrimonio indígena náhuatl, las consecuencias jurídicas de ese matrimonio. Mi tesis doctoral la escribí sobre las reivindicaciones de reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas de México. Y pues toda mi práctica judicial como abogado, como defensor público, como operador jurídico dentro de juzgados, dentro del tribunal colegiado, hace que me vaya formando como una persona indígena, jurista indígena, que le hace al estudio y le hace a la práctica constitucional, pues de lo que hay en este país, ¿no? La justicia constitucional. Entonces, ahora sí, déjame hablar un poquito de mí. No somos muchos los que tenemos ese perfil. Y entonces cuando llega participamos como exigencia en la reforma del 2001 para el 2 constitucional. Durante mucho tiempo llevé mi vida de reivindicación indígena paralela a la de servidor público, ¿no? Entonces siempre me reunía con personas que no han parado en esas reivindicaciones y siempre dando ideas, ¿no? Entonces, cuando llega la idea de retomar el 2 constitucional para su reforma y empieza una serie de consultas en 2019, pues se me invita a formar parte del comité de expertos, ¿no? El licenciado Adelfo Regino Montes, que es el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, me invita y me dice: oye, hermano, tienes que ayudarnos a escribir un poco, porque vamos a empezar un proceso de consulta en todo el país y queremos formar el comité de expertos. Y entonces soy uno de los como 15, 20 expertos que nos integramos, por todas y todos vacas sagradas, a excepción de mí. Y entonces empezamos a revisar todo lo que se hizo en 54 foros a nivel nacional y empezamos a redactar el 2 constitucional, ¿no? Estaba siempre Adelfo y Hugo Aguilar eran los que llevaban la batuta ahí, porque ellos pues trabajan en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y alrededor pues nosotros, ¿no? Y entonces a mí me utilizan, o soy útil, como el que va moderando entre la reivindicación indígena y la posibilidad de ser compatible esa reivindicación con el derecho convencional y el derecho constitucional nacional, ¿no? Entonces, sí, esto sí puede ser, esto no, esto... Oye, José, ¿qué te deja como ser humano? Digo, entiendo, has vivido muchas experiencias, puestos, lugares, ciudades, países, espacios. Debe ser
emocionante, debe ser muy halagador pensar que formaste parte de la modificación a un artículo de la Constitución mexicana. Es decir, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres tienen esa posibilidad? Háblame desde el ser humano, no desde el jurista. ¿Qué te deja al final del camino? Y me queda una pregunta y terminamos. Pues mucha satisfacción, porque al final pues ves que tu dedicación, tu vivencia, al final es útil para millones de mexicanas y mexicanos, ¿no? En este país somos... Que tanto lo necesitan. Sí, somos una cuarta parte de la población, somos indígena y afromexicana. Así es. Y poder contribuir para que esas reivindicaciones de millones de mexicanas y mexicanos pueda verse plasmado en la Constitución y que tú digas, bueno, esa palabra yo la... En un acto además de justicia. Exacto, sí. Es decir, porque podría haber modificaciones todas importantes y unas locuras, pero modificaciones al fin. Sí. Pero en este caso, en un tema de justicia y de lucha y de algo que era exageradamente necesario. Sí, no, a veces no lo dimensionas, pero ya cuando escuchas pues opiniones, he escuchado en estos últimos días, después de la reforma del artículo 2 que se publicó el 30 de septiembre de 2024, que son, que por fin se ven plasmadas ahí reivindicaciones de más de 500 años de los pueblos indígenas y el afromexicano. Dices, bueno, mira, o sea, no había... dimensionado que efectivamente por fin se puso en la Constitución, y más cuando me acuerdo bastante porque el proyecto se dictaminó y se aprobó el dictamen más bien el 9 de agosto de 2024, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y que me invitaron a un evento a la Ciudad de México y fui. Por fortuna tuve tiempo porque estaba el paro del Poder Judicial Federal, entonces me fui. Y el hecho de que estuvieran ahí, pues sin mentirte, casi 3,000 autoridades de todo el país, claro. 3,000 autoridades indígenas de todo el país, el 8 de agosto de 2024, y que en esa asamblea de más de 3,000 autoridades uno de las cuestiones que se debatía en esa reunión es, oye, mañana van a debatir y van a aprobar o no el proyecto de dictamen para la reforma al 2 constitucional. Y algunas voces ahí de repente dijeron, pues vámonos todos de aquí, los 3,000, al Congreso. Y si no se aprueba, hay que convocar al movimiento indígena, ¿no? Y al final, pues, como siempre, ¿no? Los movimientos tienen su cauce, y dijeron, no, mejor hay que nombrar a una comisión y que vaya a la sesión mañana de la comisión del Congreso, y lo que sí hay que exigir es que dejen ingresar al Congreso, a la Cámara de Diputados, a esa comisión. Y entonces el hecho de ver que están los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales en la mesa, ¿no? Y atrás de esa mesa todos los comisionados para ir a escuchar la discusión del dictamen, claro, y que se haya aprobado por unanimidad, ¿no? Entonces ves y dices, no manches, sí. Sí valió la pena. Oye, sí valió la pena, ¿no? Y prácticamente para terminar, esto que te voy a preguntar nos va a dar para algunas mesas de charla, de debate, tal vez. Pero dime, en muy pocos minutos, sé que el tema puede ser muy apasionante y profundo, la reforma al Poder Judicial. Bueno, mira, ahí
en 2024 tuve pues sentimientos encontrados, ¿no? Ujú. Pues una parte totalmente feliz por la reforma por unanimidad y del 2 constitucional, y que se vea reflejado tu idea, tu aspiración. En mi caso, pues mi aspiración como integrante de un pueblo indígena, que es el náhuatl, y que los pueblos indígenas tengan tanta esperanza en el 2 constitucional y su implementación. La otra parte, pues efectivamente no debo negarlo, estuvimos ahí manifestándonos para que no se hiciera la reforma constitucional en los términos planteados, y opinamos bastante. En mi caso yo opiné desde dentro y hacia afuera, ¿no? Siempre dije a los diputados, senadoras, diputadas, que opinaba que debería tener alguna modulación y todo. Pues al final el soberano que decide los destinos jurídicos de este país, que es el constituyente, en este caso, que fue una reforma constitucional, pues determinó que así iba a ser, y pues se sentaron las reglas, y ahora yo creo que hay que operar con las reglas que están establecidas, y hay que seguir en la lucha por la garantía de los derechos humanos, que al final eso es lo que nos toca a los que estamos en el Poder Judicial Federal. Pues somos los que interpretamos la Constitución, los que nuestro referente es la Constitución y los tratados internacionales. Y yo creo que es posible, con todo el instrumental jurídico que tenemos, seguir operando en favor de los derechos humanos, en favor de los derechos de las personas, porque lo que cambió, ahí yo creo que hay que tener muy claro que lo que cambió es la manera de ingresar de un sector del Poder Judicial, que es de jueces, magistrados, ahora el que se creó el Tribunal de Disciplina, la parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Corte, ¿no? Uh-huh. Pero el sustrato, digamos, la esencia jurídica sigue siendo la misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, solamente cambiaron los que van a aplicar la norma. La norma sí, sigue siendo, ¿no? Digo, lo estás planteando de una manera muy ligera, y yo te invito a ti, y seguramente tendremos oportunidad de platicar y de charlar en una mesa. Si esto, entiendo que la esencia pues ahí está y queda, y pues las leyes y demás. La otra parte creo que es muy tenebrosa y no es el tema. Ahorita el tema es conocerte a ti, José, sobre lo correcto en la reforma, lo justo e injusto para quienes durante su vida han venido haciendo una carrera en el Poder Judicial. En fin, hay muchos asegúnes en este sentido. Creo yo, ese es mi punto de vista, que la sociedad mexicana no tiene nada claro lo que esto significa. Convocar a una elección sobre quién, cómo, por qué, es otro tema. Pero es capítulo para otra charla. Hay algo que tal vez con esto pueda cerrar, para no dejar abierta ahí volando la idea. Uh-huh. Fíjate que quienes nos hemos dedicado al tema de los derechos humanos, y en mi caso aparte al tema de los derechos de los pueblos indígenas, creo que vamos a seguir haciendo la misma tarea, trabajando constantemente día a día, buscando la aplicación de la norma para lo que ordena la Constitución en su artículo 1, que es el mayor beneficio para la persona, y ahora el mayor beneficio para los colectivos, que son los pueblos indígenas y los afromexicanos. Y entonces yo creo que
por lo menos en mi caso, he decidido pues no parar hasta que la vida me permita seguir caminando, claro. Caminando físicamente y caminando en esta tarea que es una tarea de vida, la de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, y sean las circunstancias que sean, nosotros seguiremos en esa filosofía, en esa labor, en esa filosofía que tenemos. Pues me parece excelente, mi querido José. La verdad es que un placer siempre platicar con personas como tú y que se repita muchas veces más, porque además hay tema de dónde hablar. Pues un gusto. Pues esta es tu casa, esta es casa de todos ustedes. Nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima en un podcast más con Mauricio Cuevas Gayoso. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.